Buenas tardes, yo soy Héctor López Flores y bueno, estamos en el área de lo que es el proyecto de Herba Orgánica. Herba Orgánica es un proyecto familiar y prácticamente es un bosque de alimentos. ¿Qué es este bosque de alimentos? Es un modelo productivo que intenta satisfacer la parte alimenticia, a lo mejor no toda, una buena parte para la familia, que incluye desde granos, ¿verdad?, que se cultivan en la época del temporal de lluvias, como es el maíz, frijol, calabaza, hortalizas en la época de todavía final de lluvias y la parte del estiaje, y frutas el resto del año. Entonces, esa es parte del proyecto, estar produciendo este tipo de alimento para la familia, lo que sobra se intercambia o se vende. Además, tenemos una parte extra que es el cultivo de plantas aromáticas y medicinales. Son plantas algunas mexicanas, nativas, otras introducidas que usa la farmacopea mexicana. Y bueno, estas también se utilizan, algunas incluso se consumen y el resto igual se venden. El proyecto intenta pues ser autosuficiente en el sentido de que aquí tienes semillas, tienes material de propagación, tienes material vegetativo y sobre todo que este modelo productivo no requiere insumos, no requiere que tú compres insumos en el mercado. Es un bosque artificial, claro, que se mantiene de manera natural. Después de 5 o 6 años él puede sostenerse. Entonces tú le ayudas un poquitín a los riegos, de repente algo de podas, algunos controles de plagas, pero es mínimo. Entonces te resulta bastante rentable. Llevamos 3 años y ya con algunos resultados. Vamos a presentar algunos cultivos para que la gente vean justamente que aún en condiciones de poca agua, de pocos servicios, uno puede obtener alimento de manera sencilla y gratuita. Tenemos aquí un pequeño cultivo de acelgas. Esta acelga se estableció casi a finales de septiembre, todavía con las lluvias del temporal. Ahorita llevamos varias cosechas y como pueden ver son 150 matas, es suficiente para la familia. Por supuesto que no nos las acabamos, de tal suerte que tenemos conejos, tenemos gallinas. Entonces el resto, las que están un poco deterioradas, se las damos a esos animalitos, ¿verdad? Porque finalmente es proteína para la familia. Seguimos comiendo y lo que nos sobra, pues lo intercambiamos igual o lo vendemos en el mercado, de aquí local. Aquí justamente sobre las acelgas, ¿verdad? Por eso es un bosque, son dos estratos diferentes. Tenemos ya un árbol de moringa en plena fructificación. Ahorita sus vainas, sus frutos están verdes, en un mes estarán buenos. Aquí tenemos parte de la flor de la moringa y bueno, todo es comestible. Las semillas son medicinales, tienen una cantidad tremenda de potasio, de calcio, sobre todo minerales, magnesio. La flor es comestible, el follaje también es comestible, lo mismo las semillas. Entonces, casi en el mismo espacio, nada más que en diferente altura, ¿verdad? Tenemos dos cultivos. Eso es la característica de un bosque de alimentos, ¿sí? Y aquí a 1 metro de distancia tenemos un naranjo y a 1,5 metros tenemos un papayo también en plena fructificación. Entonces están conviviendo aquí 4 o 5 especies en una superficie de más o menos 5 metros cuadrados, 4 metros cuadrados. Entonces son áreas muy productivas y todo el año están generando comida, están generando alimentos. El monocultivo, lo sabemos, necesita maquinaria, necesita otro tipo de cuestiones, ¿verdad?, que de repente salen caras. Entonces el bosque de alimentos, aquí no tenemos incluso tractores, no tenemos utensilios ni maquinaria sofisticada, todo prácticamente es manual y como podemos ver no necesitamos andar enlodados ni embadurrados de nada. Es un trabajo realmente limpio y cómodo. Trabajas no arduas temporadas, sino te acomodas a como tienes el tiempo, a como requiere la planta, ¿verdad? De tal suerte que lo disfrutas, no es un trabajo arduo. Tenemos como muestra unas lechugas que no están precisamente en el suelo, están en macetas de plástico. Tiene una cierta ventaja cultivarlas de esta manera. Si no tienes condiciones, las puedes mover de un lado para otro y de cualquier manera alcanzan un tamaño regular, 100 gramos, 110 gramos, ¿verdad? Que son un tamaño comercial. Y además, pues un tamaño suficiente para consumirlo en la casa. Es una economía, un mercado local porque
viendo justamente el costo del transporte, la gasolina y demás, no es rentable. Muchas veces es tan poco la cantidad que llevas que se queda en el camino, en la gasolina y en el flete. Entonces aquí bajamos en la bicicleta, nos bajamos caminando y aquí a unos 4 o 5 kilómetros a la redonda las distribuimos. Entonces lo hacemos en la bici. Lo hacemos en la bicicleta, diario me bajo las que me van pidiendo, bajo papayas, bajo lechugas, coles, naranjas o limones, ¿verdad? Y me resulta, si yo voy a bajar de alguna manera, llevo una cajita siempre atrás. Entonces no me cuesta nada ir llevándome gradualmente el producto, ¿verdad? Y de esta manera no implica costos. Vamos a ver, por ejemplo, la calidad de los tomates, ¿verdad? Tenemos unas macetitas que pusimos apenas como experimento. Y bueno, ya estamos en cosecha. Estos tomates son muy precoces. Acuérdense que son para autoconsumo. Esta lo podemos cultivar prácticamente todo el año. También no implica mucho trabajo. Hay que hacer un riego diario. Y bueno, hemos recogido alrededor de 25 kilos, 25 30 kilos de 50 bolsitas de 8 litritos cada bolsa. Entonces, podemos tener un diseño para que tengamos todo el año. Utilizamos estiércoles, utilizamos composta, utilizamos harina de roca y otros elementos, ¿verdad?, para hacer los abonos necesarios. Creo que es un error utilizar fertilizantes. Al menos la gente que hacemos este tipo de trabajo nos hemos percatado de que es un error. No tiene sentido. De hecho, los fertilizantes químicos matan tu flora del suelo. Entonces hay que cuidarla. Cuanto más le metes tú este tipo de cosas, afectas tu flora. Y lo que te genera justamente el alimento en estos bosques o en estos modelos productivos es la actividad biológica del suelo, no son los fertilizantes. Como ven, hay diversidad, hay abundancia. Podemos ver, por ejemplo, aquí en esta maceta tenemos un camote amarillo, ¿verdad? Acuérdense que hay variedades, hay camote blanco, camote morado. Este caso es camote amarillo, ¿verdad? Lo cultivamos en época de lluvias y nos alimentamos de él, muy rico, por cierto. Aquí al lado tenemos una salvia officinalis o salvia europea. En la familia la usamos mucho como condimento. Es un digestivo por excelencia y un condimento muy fino. Lo utilizamos en pescados, lo utilizamos en pollo, en puerco, incluso solamente con verduras. Es muy rica. Aquí al lado tenemos esta macetita, ¿verdad? A ver si podemos ver su flor de esta fresa, ¿verdad? En esta macetita ahí muy discretamente tendrá sus frutos para autoconsumo, claro. Aquí tenemos esta macetita, ¿verdad? Con 9 lechugas que también ya están casi listas para el consumo. Entonces nos ajusta para 2 3 ensaladas y el resto va para las mojarras que les encanta. Una penca de plátanos, esta estará lista también en unos cuantos meses. Es la segunda cosecha que hacemos y como pueden ver es febrero, no hay suficiente lluvia, pero es tan noble esta planta que aún sin riego constante ella generará sus frutos. Entonces aquí el asunto, ¿verdad? En el bosque de alimentos tú pones la organización, haces la diversidad, planteas la diversidad y se encarga la naturaleza de generar abundancia. Entonces tienes alimento variado durante todo el año realmente con poco esfuerzo. Aquí no hay espacio para meter tractor, no hay espacio para meter arado, no es necesario. Solitas se van cuidando y además producen. Ellas mismas se protegen. No hay necesidad de poner pesticidas, no hay necesidad de hacer grandes cosas, excepto una que otra poda de repente, porque ni siquiera limpiar el suelo. Aquí abajo, ¿verdad? Tenemos ya un cubrepiso, que es justamente el follaje que se va cayendo. Eso les sirve para evitar el florecimiento de malezas y también conserva un poco la humedad. Viene una época difícil, sobre todo de falta de agua, entonces esto le va a ayudar bastante. Esto es un reservorio de agua en el cual guardamos el agua de la lluvia. Obviamente no nos ajusta para toda la época de estiaje. Compramos ahorita por algunas pipas. Sin embargo, es importante, aquí a los alrededores no hay ningún río, no hay alguna toma, alguna fuente de agua. Entonces tengo que traer algunas pipas, ¿verdad? Durante el estiaje
para poder cultivar nuestras acelgas, nuestras hortalizas, de tal suerte que, bueno, por ahora compramos, pero en un futuro, ¿verdad? Está planeado construir otras cisternas que se recarguen en la época de lluvias y de esta manera garantizar durante la época de estiaje agua suficiente para el cultivo de lo que tenemos aquí. Entonces ser autosuficientes para el cultivo de nuestras plantas en la época de secas. Se pueden ver, este no se fumiga con nada, no tiene mosca blanca, no tiene problemas, ¿sí? Y la cantidad que hay es mínima, de tal suerte que no estoy saturando el espacio con jitomate. Hay cantidades muy relativas, de tal suerte que se mantenga esa sanidad. O sea, no hay una acumulación de plagas o enfermedades. Entonces, cuidando no nada más mi economía. O sea, yo quiero ganar mucho dinero. Quiero ganar, pero también tengo que cuidar la cantidad, la densidad, para no contaminar mi espacio, ¿verdad? Además de que ellos se están ayudando entre sí, ¿verdad? Protegiéndose con una serie de antibióticos para que no haya tales plagas o enfermedades. Quiero mencionar algo que a mí me encantó cuando yo leí esta reflexión de Albert Einstein. Él decía que es cosa de tontos estar haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. Yo sé que en esta situación nos da miedo cambiar. Dicen, vale más pájaro en mano que mil volando, ¿verdad? Sin embargo, a veces hay que sopesar. Algunas cosas hay que tener el valor para cambiarlas. Hay cosas interesantes en ese cambio, en ese intento. Por mal que nos vaya, siempre hay ganancias, hay conocimientos nuevos que nos harán también rejuvenecer a nosotros. Entonces, yo recomiendo ampliamente que se busquen por ahí algún maestro, alguien que conozca de insumos, ¿verdad? Y de cultivos agroecológicos. No son necesarios los plaguicidas, no son necesarios los fertilizantes, ¿verdad? Metan diversidad y más que en el dinero, piensen en alimentarse, primero la familia. Esa es mi recomendación. Puede venir cualquiera, quien sea. Todo el mundo puede venir. Todo aquel que esté interesado en aprender a hacer este tipo de cosas, hacer tu comida sana, hacer tu propia comida. Yo sé que no estás programado para esto y no fuiste educado para esto. Pero si en un momento tu intuición o tu ser te reclama, búscanos, busca gente como nosotros y las cosas se pueden. Tienes derecho a comer comida limpia, tienes derecho a tener abundancia de comida, tienes derecho a tener libertad, tienes derecho a ser tú, tienes derecho a ser libre, tienes derecho a no tener patrón, a ser independiente.